Dentro del repertorio de la pastelería encontramos siempre masas que sirven para arrollar, es decir, masas flexibles con poca cantidad de harina que después aceptan rellenos, a veces dulces, a veces salados. Ustedes conocerán esos arrollados que tienen atún o palmitos o jamón y también los arrollados con dulce de leche, una mousse de chocolate o los famosos bûche de Noël, que son esos arrollados típicos de la época de Navidad. Y por otro lado están los piononos. Los piononos son mucho más delgados, mucho más finitos en su espesor y permiten dar más vueltas sobre sí mismos. A veces se venden directamente como masitas dentro de la panadería, arrollados con dulce de leche o con dulce de frambuesas, y a veces sirven para hacer la base de una torta. Hoy vamos a hacer esa masa liviana, batida, llamada pionono, y después la vamos a complementar con un bavarois de frambuesas para armar una torta frutal, para hacer una torta de bavarois de frambuesas. ¿Cuál es la base de un pionono cuando nosotros hacemos? Es un batido clásico, es decir, huevos, azúcar y harina. Pero en este caso, para darle flexibilidad, vamos a agregarle un poco de miel. La miel durante la cocción le va a dar color y después de la cocción le va a dar flexibilidad. Hay una fórmula para los piononos que es, por cada huevo son 10 gramos de azúcar y 10 gramos de harina. Entonces, acá tenemos 4 huevos, esto lo vamos a batir con 40 gramos de azúcar, le vamos a agregar una pizca de sal bastante abundante y después una cucharada de miel grande, que serán unos 25 gramos aproximadamente de miel. Todo eso lo vamos a poner a batir para después lograr ese punto letra o ese punto cinta que siempre buscamos. En este caso, como va a ser una preparación dulce, le voy a agregar algo de esencia de vainilla. Pero muchas veces, si ustedes saben que ya va a ir relleno o con atún o con algún fiambre, podríamos agregarle un poquitito de pimienta o pimentón dulce. Entonces le da color y ya le da una atracción distinta para después el relleno elegido. Entonces, esto lo ponemos a batir y mientras tanto vamos a tamizar los 40 gramos de harina. En pastelería tenemos esa regla de medir un poco todo y tener proporciones. Y en las masas batidas, como estas masas batidas livianas, existe algo inequívoco. Cuando hacemos un bizcochuelo, vamos a poner por cada huevo 30 gramos de azúcar y 30 de harina. Cuando hacemos un arrollado, por cada huevo 20 gramos de azúcar, 20 gramos de harina. Y cuando hacemos un pionono, 10 y 10. De esa manera ustedes se pueden ir moviendo, aunque no tengan un cuaderno de recetas, acordándose de las proporciones. Entonces, vamos a batir hasta que llegue a punto letra y vamos a incorporar la harina. Una de las características del pionono es que la harina va dentro de la batidora. Es algo raro porque generalmente se hace a mano, pero en este caso no. Así que vamos a ver el punto. Ya tenemos entonces el punto. Recuerden, es la única vez donde la harina va directamente sobre el batido. Vamos a una velocidad mínima, incorporando de a poco y el batidor lo va a integrar, no lo va a destruir. Llevo al máximo y ya detengo el batido. Esto tiene que mantener, por supuesto, el punto letra y me voy a ayudar justamente del batidor para pasar por los bordes y por el centro para integrar el resto de la harina. ¿Dónde vamos a cocinar esta masa de pionono? La vamos a cocinar en un molde, en una de esas asaderas bajas de 30 por 40 centímetros que tiene que estar en la heladera hasta último momento. Por eso, la asadera está enmantecada, tiene un papel en la base que también está enmantecado. Y entonces ahora nos queda volcar toda esta preparación en la placa y después llevarla al horno. Recuerden siempre precalentar el horno antes de poner las preparaciones y en este caso nosotros necesitamos un horno alto, un horno a 190 grados, casi
200 para poder trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que cocinar la masa en un tiempo corto. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo pongo la masa a cocinar en un horno a 170 grados, va a demorar mucho. Como es una masa delgada, lo que voy a obtener es un bizcocho. En cambio, si la masa la cocinamos en temperatura alta, va a cocinar rápido el piso, el techo y el interior va a quedar húmedo. Por eso es preferible una cocción corta a alta temperatura, 190 o 200 grados. ¿Cuánto? Para una placa de 30 por 40, 8, 9, 10 minutos máximo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque levantando un poco el papel voy a encontrar que está dorado en la base. Así que vamos entonces al horno. Mi horno Ormay permite que la temperatura durante toda la cocción sea bien homogénea. Cuando pasen esos 8 a 10 minutos en el horno, buscan la masa de pionono y vamos a ver cuál es el resultado. La idea es que la masa se vea, por supuesto, dorada y que vamos a separarla un poquito de los bordes. Cuidado. Y que en el papel también esté, por supuesto, dorada, porque eso significa que después se va a despegar bien del papel. Si un horno no hace piso, después la masa va a quedar cruda. Entonces, la idea, ven, es, vamos a sacarla con el papel de acá. Acá, pasamos ahí. Y por lo general, lo que hacemos es, ven, controlar que haya un color dorado en la base del papel y después dejarla y muchas veces cubrirlo o con la misma placa o asadera con la cual lo trabajamos, o bien cubrirlo con algún papel film. Eso pasado unos minutos lo voy a poder despegar perfectamente. Yo ya tengo dos más adelantadas y frías como para poder trabajar. Así que voy a buscar acá y vamos a empezar a trabajar. Después las pueden mantener unas sobre otras en heladera prácticamente hasta una semana. Y después el papel fácilmente se les va a despegar con una espátula. Y justamente una de las características del pionono es que uno puede llegar a hacer un bollo con la masa y esa masa debería volver al estado original. ¿Por qué? Porque es muy flexible. Eso es lo que me permite arrollarla sobre sí mismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un sándwich con una mermelada de frambuesa para después rodear el molde en el cual vamos a colocar el bavarois de frambuesas o de frutas rojas. Entonces tengo acá mermelada de frambuesas, porque va a estar acorde justamente después con la preparación, pero podría ser de damascos o de mango, según lo que yo vaya a trabajar después como bavarois. Extendemos una fina capa que tenga buen color. Montamos la segunda masa aquí. Aplastamos bien. Colocamos 2 cucharadas aproximadamente la mermelada de frambuesas. Y de esta manera voy a tapar con un tercer trozo de masa. Ahí, que es súper. Y este cuarto lo voy a dejar solo porque me va a servir para la base de la torta. Entonces, todo esto lo voy a llevar a la heladera hasta que tenga después listo para armar el molde. Para la masa de pionono, batir 4 huevos con 40 gramos de azúcar. Incorporarle media cucharadita de sal fina y una cucharada de miel. Perfumar con esencia de vainilla. Tamizar 40 gramos de harina e incorporar dentro de la batidora. Extender el batido en una placa de 30 por 40 centímetros. Hornear a 190 grados durante 9 a 10 minutos. Retirar del horno y cubrir con la misma placa. Para el armado de la torta, untar bandas de masa con mermelada de frambuesa. Lo dejamos ahí para que enfríe, va a achicarse un poco, lógicamente por el frío y porque el dulce va a embeber la masa. Y vamos al bavarois. El bavarois es una crema fría
que puede ser de frutas, puede ser de café, de chocolate blanco. En este caso va a ser de frutas. Entonces la base de todo bavaroa de frutas es un almíbar. Almíbar hecho con agua y azúcar, no tiene nada del otro mundo, solamente que tenemos que lograr que esa preparación, que este almíbar, hierva y llegue a una temperatura, si tenemos termómetro, de 118 grados. Si no tenemos termómetro, lo vamos a reconocer porque es el mismo punto que utilizamos para hacer un merengue italiano. ¿Qué más lleva el bavaroa? Va a llevar, por un lado, gelatina sin sabor. Entonces la gelatina sin sabor, recuerden que siempre le vamos a hidratar con 5 veces su peso en agua. Entonces vamos a colocar el agua fría y la gelatina en el bol. Y esto lo vamos a pasar o por un horno de microondas o bien lo vamos a fundir directamente sobre agua caliente. Un baño de María, cualquiera de los dos. Entonces, sí tenemos que unir bien el agua y la gelatina, y acá tenemos que cuidar, por otro lado, el almíbar. ¿Y cuál es la parte frutal? La parte de la pulpa, en este caso de frambuesas. ¿Cuáles son las proporciones para todo esto? Es muy simple de recordar. Si yo tengo 200 gramos de frambuesas, voy a tener 200 gramos de almíbar y 200 gramos de crema de leche al final. Es decir, es la misma proporción de la pulpa de frutas, del almíbar y de la crema. Y la gelatina siempre se utiliza entre el 1 y el 2%. Es decir, si voy a tener 1 kilo de preparación final, voy a usar entre 10, 15 y 20 gramos de gelatina. ¿De qué dependerá eso? De que sea de chocolate o que sea de frutas. El de frutas es más liviano, irá al 2%. Si estoy utilizando chocolate, va a ser mucho más espeso con la manteca de cacao y entonces voy a necesitar menor cantidad. La pulpa la voy a mezclar con un poco de jugo de limón para que mantenga el color y después le voy a incorporar el almíbar. Así que vamos a bajar. Es pulpa de frambuesa, que puede ser fresca o congelada. Después está tamizada para sacarle las semillitas porque no quedan tan bien. Y a esto le vamos a poner un poco de jugo de limón para que entonces mantenga siempre ese color brillante. Eso, en principio, es el inicio de este bavaroa. Tengan en cuenta que hay frutas que no son aptas para hacer este bavaroa porque frescas contienen una enzima que es capaz de neutralizar a la gelatina y no dejarla actuar. Estamos hablando de ciertas frutas muy conocidas como el ananá, el kiwi y algunas de las frutas tropicales. Tienen una enzima llamada bromelina que lo que impide es que la gelatina actúe. Entonces yo voy a hacer todo el bavaroa tal cual lo voy a hacer del de frambuesas y después va a quedar líquido. ¿Por qué? Por esa enzima. ¿De qué manera puedo destruirla? Si yo hiervo la fruta. Entonces, quieren hacer un bavaroa de ananá, hiervan la fruta, pásenla por el microondas unos 5 minutos cortada en cubitos y después hagan la pulpa. De esa manera se destruye la enzima. Acá tenemos el almíbar. Ven que es burbujas y burbujas y burbujas. Y eso significa, eso me da la pauta de que la temperatura es la correcta. Entonces, con cuidado sobre la pulpa. Esto va a cocinar un poquitito la pulpa, pero recuerden que en el caso de un ananá o de kiwi, eso no lo vamos a considerar como una destrucción enzimática. Y esto acá lo vamos a integrar ahora con la gelatina. ¿Ven? La gelatina está bien disuelta, apagamos el agua, no nos quemamos y esto es lo que vamos a incorporar acá junto con el puré y con el almíbar. Muchos preguntan, en mi país no hay gelatina en polvo, hay gelatina en láminas o gelatina en hojas, ¿cuánto le agrego? Recuerden que las gelatinas se usan de la misma forma. Si pide 10 gramos de gelatina en polvo, serán 10 gramos de gelatina en hojas. Las hojas pesan, por lo general, 2 gramos. Solo hay muy pocos países donde fabrican una gelatina que pesa 3 gramos, pero eso les va a decir en el sobre que ustedes compren. Después el resto se va a utilizar de la misma manera. ¿Qué le falta agregar a este bavaroa? La crema de leche. La crema de leche
la tengo batida a medio punto, la tengo sobre hielo, pero tengan en cuenta que esta preparación no está fría como para agregarle la crema. Si yo le agrego la crema, ahora va a ser un licuado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enfriar un poco de puré de frutas con el almíbar y la gelatina antes de incorporarle la crema a medio punto. Entonces, mientras tanto, vamos a armar lo que va a ser el molde para esta tarta frutal. Tenemos un aro de 20 centímetros de diámetro, unos 5 centímetros de alto, y entonces lo que vamos a hacer es cortar tiras del sándwich de pionono y mermelada y ubicarlas todas alrededor del mismo. Cuando ponemos sobre hielo tenemos que asegurarnos que la gelatina empiece a coagular. Entonces vamos a ver cómo caen gotas de vez en cuando, que no es un hilo corrido de líquido, sino que va de a poco gelificando. Entonces ya podemos retirar del baño de María. Vamos a traerlo acá. Acá tenemos ya el molde listo. Y tenemos la crema batida a medio punto o a 3/4. La primera parte de la crema seguramente la vamos a incorporar con un batidor como para amigar, digamos, las dos preparaciones. Y después el resto será con espátula. La idea es que no quede demasiado líquido, por eso si ven que todo esto empieza a hacerse muy líquido, vuelvan al baño de María hasta lograr un buen resultado. Vamos con la otra parte. Y el batidor en este caso ya nos va a ayudar a integrar y no a batir. Entonces, intentamos un poco con la espátula, pero seguramente necesitaremos el batidor. Son muy ricos, realmente los bavarois tienen muchísimas combinaciones y es uno de los postres más antiguos que se realizaban porque justamente al tener gelatina ocupaban muy bien la forma de cualquiera de los recipientes. Entonces ya en esos grandes banquetes de la época de la corte francesa, en el Palacio de Versalles, se hacían muchísimo estos bavarois porque justamente tomaban la forma de cualquier recipiente. Entonces después podían hacer las mesas de buffet con pocos elementos. Acá ya tenemos armado, entonces lo vamos a volcar completo dentro del molde. Y si quieren podemos ponerle una capa más de masa o dejarlo ahí. Podemos hacer que cubra toda la preparación hasta cubrir justamente los arrollados, que eso es ideal para después poder decorarlo bien. Y el bavarois va a ir a la heladera y si quieren lo pueden congelar, pero lo ideal es que esté de heladera. Si lo quieren congelar pueden tenerlo hasta unos 2 meses prácticamente. Vamos a llevarlo a la heladera. En la heladera va a oscurecer un poco, se va a afianzar el color rojo cuando integre muy bien todos los ingredientes de la preparación. Heladera. Bavarois de frambuesa. Hacer un almíbar con 180 gramos de azúcar y 80 centímetros cúbicos de agua. Dejar que alcance una temperatura de 118 grados. Volcar el almíbar caliente sobre 250 gramos de pulpa de frambuesa. Hidratar y fundir 14 gramos de gelatina sin sabor con 70 centímetros cúbicos de agua. Agregar a la pulpa junto con el jugo de limón. Enfriar sobre baño de María hasta temperatura ambiente. Finalmente unir 250 gramos de crema de leche batida a 3/4 punto.
Para el armado de la torta, revestir un aro de 20 centímetros de diámetro con bastones de pionono y frambuesas. Colocar un disco de pionono en la base. Rellenar con el bavaroa de frutas y enfriar en heladera hasta poder desmoldar. Entonces vamos a terminar esta torta con el pionono, con arándanos, con unas frutillas o fresas cortadas en cubos y un poquito de una salsa de frambuesas o un culé de frambuesas. Entonces apenas como para darle un poco de brillo, y acá también vamos a agregarle de esta manera. El pionono es una preparación que ustedes lo verán en todas las panaderías y el nombre alude a justamente un papa, Pío IX, y se supone que fue creación de pasteleros españoles de la ciudad de Santa Fe, pero en España, no en Argentina. Y es un postre que vinculaba un poco por su forma la cabeza del papa. Entonces era un rollo justamente de la masa rellena con un copo de canela y después usando un poco la idea del solideo. Vamos a sacar todo el acetato, vamos a apoyar la torta directamente aquí y la vamos a terminar con algunas flores comestibles como para darle un poco más de tonos de primavera a esta preparación. Como es así, súper lucida, podemos darle un aire más ingenuo a través de la decoración. Digo que con esto más o menos. Como ven, el mundo de las masas dentro de la pastelería es infinito. Esta es una de las tantas preparaciones que nos ofrece justamente la repostería y la pastelería en cuanto a mezclar huevos, azúcar, harina y tener múltiples productos. Este es súper rico, no dejen de hacerlo y vamos a tener muchísimos más. Nos vemos.